Bien, el PRO como protagonista de Juntos por el Cambio. Está con nosotros la senadora nacional Laura Rodríguez Machado. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, gracias por la invitación. No, por supuesto. Era una invitación necesaria para saber qué está pasando dentro de Juntos por el Cambio. Sé que están reunidos permanentemente, sé que el tema del Fondo Monetario les preocupa inmensamente, pero también sé que la parte interna dentro de Juntos por el Cambio en la alianza también es o hace mucho ruido. Bueno, como sabrás, supuestamente antes del inicio de las sesiones ordinarias, que es ahora el 1 de marzo, el Ejecutivo habría anunciado el ingreso del acuerdo o el pacto con el Fondo Monetario Internacional, donde pide un nuevo préstamo para refinanciar deudas anteriores, que entraría unos días antes. Supuestamente el 1 de marzo el presidente Alberto Fernández dará más información sobre el contenido de ese acuerdo, que por ahora es desconocido, más allá de algunas directrices que tenemos. Lo que va a ocurrir, que es un poco a donde me imagino apunta tu pregunta, es que inmediatamente se girará la Comisión de Presupuesto del Senado, vendrá a exponer el ministro Guzmán y sabremos cabalmente cuál es el contenido de este acuerdo para saber, entre otras cosas, el famoso poroteo y si tiene los votos suficientes para avanzar con esa aprobación. ¿Ustedes van a aprobarlo? Nosotros dijimos que la única manera que nosotros aprobemos es que no haya aumentos de impuestos y que no se haga un ajuste a través de la clase media o el sector productivo de la Argentina o el sector privado. Ahora, digamos, las informaciones que uno va recogiendo y que tienen, hoy Alfredo Blanco las comentaba, hablan de un ajuste para los jubilaciones especiales, jueces, magistrados. Habla también de ajuste de tarifas, habla de ajustes inclusive del sector social. Eso ustedes esta última parte que es clave y fundamental porque hay 50 millones de pobres en el país. La verdad que no sabemos por qué lado viene. 40 del 50% de pobres. No sabemos. A ver, hay muchos lugares donde disminuir el gasto público y disminuir el déficit fiscal sin que sea necesariamente un ajuste extremo para el sector productivo. Uno de ellos tiene que ver con los gastos superfluos de los ministerios y del Poder Ejecutivo. Otro tiene que ver con algún determinado tipo de subsidios que nosotros entendemos que no deberían corresponder, que no significa necesariamente un aumento desproporcionado de tarifas. Y algunos otros tienen que ver con una serie de gastos que tienen que ver con la nueva obra pública, que de nuevo tiene gastos ocultos internamente. Ustedes coinciden en ese aspecto con, digamos, el argumento de Milei. Bueno, el argumento de Milei estuvo en Córdoba, yo lo escuché. Él dice exclusivamente que se dejen de robar y con eso se baja. Y no es solamente eso. Como sabrás, el gran gasto público que tiene la Argentina, además de sobreprecios seguramente, es también algo que él no aclara. ¿Qué va a hacer con las tarifas? Si va a quitarle todos los subsidios de una sola vez a las tarifas, es que va a hacer con las universidades nacionales, si la educación para él va a ser paga o no, y qué va a hacer con jubilaciones y asignaciones a UH. Esa respuesta él no la da, así es que no sabemos de qué otro lugar él sostiene que se va a disminuir el déficit fiscal. Pero hay, digamos, un costo de la política que aumentó del 20 al 40%. ¿A qué te referís con el costo de la política? Precisamente el aparato del Estado. El aparato del Estado, que no necesariamente es del sector público. El sector público abarca instituciones como Vialidad Nacional, como caja, los aportes que se mandan a las cajas de jubilaciones. Te diría que muy poco de hospitales y educación, ¿no? Que ese gasto lo sostienen las provincias. Ese es más o menos el costo. ¿Qué opinan de Corrientes, de lo que está sucediendo? Bueno, creo que lo que opinamos y todos. de Cabandier particularmente.
Yo he sido muy crítica a la ley que Máximo Kirchner presentó sobre manejo del fuego, una modificación de la ley anterior del fuego, porque creo que el gobierno nacional entiende que los que tienen la culpa de los incendios son los productores. Y entonces les prohíbe esa ley de Máximo Kirchner cambiar el uso del suelo por 60 años, porque entiende que queman los campos para hacer desarrollos inmobiliarios. Una barbaridad. Yo creo que eso no está pasando en Corrientes. Entonces ya el enfoque ideológico que tiene el gobierno nacional en relación no lo comparto. Tampoco comparto cómo ejecuta el presupuesto en relación a los incendios. Tiene mucho más de gasto administrativo de que en el territorio poner autobombas, que en el territorio poner algún otro tipo de ayuda. Y finalmente el tema de siempre, ¿no? Los bomberos voluntarios, que básicamente dependen más de las provincias que de la nación. Y cuando tuvo que la nación poner un costo, un pago al voluntariado, se lo negó a los bomberos voluntarios de las provincias, que son quienes ahora han ido a ayudar a la hermana República de Corrientes. ¿Qué opinas con respecto también a la eventualidad del traspaso de la educación y de la seguridad en el resto de las provincias? Bueno, educación y seguridad han estado a cargo de las provincias. En Córdoba. En Córdoba sí, particularmente sí. Tenemos eso. Tal vez lo que resta es de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Que asuma su situación como si fuera una provincia más. Esto quiere decir que como todas las provincias tienen que pagar sus costos, que son salud, educación. Y también ahí nos lleva el tema histórico del transporte. ¿Con qué jugas en la interna del PRO? Yo soy vicepresidente del PRO Nacional y yo me encolumno atrás de la figura de Patricia Bullrich. Yo creo que Patricia Bullrich es una figura que está absolutamente capacitada para ser candidata presidencial en el 2023. ¿Y Larreta? Larreta es un referente nuestro. ¿Van a las PASO? La verdad que desconozco. Yo voy a trabajar para Patricia Bullrich. Pero evidentemente Larreta tiene aspiraciones. Me imagino que eso se va a tener que dirimir en una elección interna. Sí, porque hay pasos nacionales a presidenciales, hay paso por ley, así que ya una vez hubo pasos, recordemos que Macri compitió contra otros referentes y ahora seguramente va a ser muy parecido y va a haber paso. Así que seguramente ahí la ciudadanía va a poder elegir si su candidata o no es, yo digo Patricia Bullrich, pero habrá otros candidatos, también habrá del radicalismo, también habrá de otras fuerzas, habrá Morales tiene interés también. Habrá fórmulas cruzadas seguramente. Todavía es muy rápido aventurar para eso, así que bueno. Bullrich apoya en Córdoba a Juez y de Loredo. ¿Vos estás con ellos también? Sí, yo, a ver, dentro de Juntos por el Cambio, esta mesa que se ha constituido establece un procedimiento de cómo van a ser definidos sus candidatos en la interna. Pero en principio, hasta donde yo interpreto, yo formé parte de una lista interna que encabezaba de Loredo a diputado nacional. Yo fui con él en la fórmula y a Luis Juez. Y yo creo que ambos están capacitados para estar en el Poder Ejecutivo también. ¿Vos crees que puede haber un conflicto interno dentro de, digamos, de la posición que apoya Bullrich en el caso de que Juez parta la sociedad que tiene con Bullrich y con De Loredo? ¿O que De Loredo haga exactamente lo contrario o lo mismo, pero dentro del radicalismo? No, pero es que no es que haya una sociedad, porque si no pareciera que hay acuerdos por debajo de la mesa y esos en realidad no existen. ¿No hay acuerdos debajo de la mesa? No hay acuerdos debajo de la mesa. Lo que sí es importante es que las candidaturas se diriman o por consenso o por unas PASO internas. Como sabemos que en Córdoba no hay PASO, que es una picardía de las actuales autoridades justicialistas en la provincia de Córdoba, porque sabiendo que no hay PASO, siempre intentan, y lo han logrado muchas veces, dividir el voto opositor. De hecho, vos sabés que tuvimos dos candidatos a gobernadores, Mestre y Negri por un lado una vez, tuvimos dos candidatos a intendente y la oposición perdió la municipalidad de Córdoba. Entonces, en esta cuestión de no haber PASO, ahora ya recae en la inteligencia y la oposición en no dividirnos y así seguramente vamos a poder ganar el peronismo en Córdoba en el 23.
Hay recortes que la Nación le va a provocar a la provincia de Córdoba. ¿Cuál es la actitud que van a tomar ustedes? Por ejemplo, en la caja de jubilaciones, en temas de transporte. Siempre hemos defendido el federalismo. En la defensa del federalismo va la defensa de los intereses de los cordobeses. Yo he peleado como senadora muchísimo para que se le reconozcan los fondos que le corresponden, tanto de transporte como cuanto de caja de jubilaciones en los gobiernos de Macri y en el gobierno de Fernández. Ahora lo hago como diputada nacional. ¿Qué ocurre? Hay una diferencia muy fuerte en permanentemente hablar de federalismo en relación a la nación y la provincia. También hay que hablar de un segundo federalismo que es entre la provincia y los municipios. No siempre ayudar a los municipios de tu propio partido, sino también tener reglas claras con todas las municipalidades. Y en esa pelea estoy. ¿Apoyan a una reestructuración de la coparticipación? Bueno, la ley de coparticipación... El año 94, era del 96 y no se aplicó nunca. Pero en algún momento se tiene que decidir. Sí, lo que pasa es que, a ver, claro que sí, que hay que volver a trabajar sobre esa ley. La ley de coparticipación es una ley convenio. Quiere decir que todas las provincias tienen que estar de acuerdo para cualquier modificación o cambio. Entonces es una ley de por sí muy difícil, no imposible. Normalmente las provincias entienden que deben recibir más coparticipación, aquellas que ponemos más de lo que recibimos y aquellas que al revés, para generar equilibrios regionales. Pero yo siempre creo que el punto central es la coparticipación tiene que ayudar a generar equilibrios regionales, pero no puede ser la coparticipación el único ingreso de una provincia y tenemos que ayudar al resto de las provincias argentinas a que tengan de alguna manera fuentes genuinas de ingresos tributarios, si no siempre van a depender, ¿no es cierto?, del gobierno nacional y eso las vuelve muy vulnerables. Laura, te agradezco mucho y te pido disculpas porque la costumbre de presentarte como senadora nacional me obvió haciendo decirte que era ya no diputada sabía. nacional. No, pero por favor, al contrario, gracias por tu programa y siempre, bueno, nos conocemos hace mucho tiempo y debo reconocer que la pluralidad de voces ha sido siempre el equilibrio que has mantenido en tu programa. Muchas gracias, Laura. No, de nada.